Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de su programa Societatis del Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestro reconocimiento y gratitud a la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de nuestra facultad, por permitirnos este espacio para estar en comunicación con ustedes y reflexionar sobre temas sociojurídicos. El día de hoy tenemos un programa, no sé qué título usarle, porque hemos intitulado, como ustedes pueden observar, Diálogo Intergeneracional en la Facultad de Derecho, y estoy acompañada, como ustedes pueden ver, con la maestra Amparo Apolinar de Jesús y de Gaby, que también está con nosotros en el seminario, y vamos a hablar y compartir con ustedes un poco nuestra experiencia en la Facultad de Derecho, precisamente en relación a los días que estamos celebrando y las actividades que desarrollarán todavía durante esta semana. En tal virtud, como ustedes pueden ver, pues los cambios en nuestra facultad no solo han sido físicos, sino también en cuanto a cómo se relacionan o nos relacionamos en nuestra facultad. Y en tal virtud, por eso voy a iniciar. No está muy correcto ser la primera, pero bueno, para ir en orden cronológico y ustedes puedan observar. Yo debo de contarles que cuando yo ingresé a la facultad éramos 10 mujeres por salón. Los salones eran de 100 alumnos. Obviamente por la época, pues las mujeres, aunque no lo crean, veníamos con zapatillas y bolsa, ¿no? Los chicos venían con pantalón de vestir y sus suéteres, ¿no? Y en la mañana que entrábamos a las 7 de la mañana, pues según llegábamos nos acomodábamos en el salón, pero obviamente la primera fila estaba reservada para nosotras. Y al salir, pues nosotros también salíamos primero y luego salían los compañeros. En ese primer año mis maestros fueron el doctor Luis Recasensiches, que saben que es mi favorito, por eso lo digo en primer lugar, el maestro Floris Margadán, el maestro José Ramírez Castañeda, Francisco Díaz Lombardo y el maestro Sergio Domínguez Vargas. Ellos fueron los maestros iniciales con los que yo me introduje en la Facultad de Derecho. Tenía otra estructura, no existía lo que hoy es la biblioteca y que ustedes conocen como la biblioteca. Era una parte de estacionamiento que compartíamos con filosofía. La biblioteca es posterior. La biblioteca en ese entonces estaba donde hoy está el Salón de Usos Múltiples, frente a la Secretaría General. Y todos pensarán qué poquito y qué cortita era. Pues sí, era otra facultad, éramos muchos menos. No estaba el Águila, por ejemplo, todavía. No, las oficinas de posgrado estaban en donde hoy es la Secretaría de Asuntos Estudiantiles. La mesa de firmas estaba en la parte de arriba, en la Secretaría Administrativa. El primer año nos tocó convivir todo el año. Fue el último que fue año lectivo completo y obviamente esto nos permitió convivir mucho. Yo creo que más de lo que hoy se convive. No sé si por los teléfonos, por la vida acelerada, pero realizábamos muchas actividades en común. Era frecuente pues hacer picnics o ir a casa de algún compañero. En fin, convivíamos mucho y fue un año completo. Tan convivimos que el día de hoy, aunque parezca increíble, nos seguimos viendo, nos seguimos reuniendo, y quizás con el mismo entusiasmo de aquella época. Y obviamente, pues era otra facultad físicamente, no existían las rejas son posteriores, todo estaba abierto, no había elevador. Como ustedes ven, yo conocí una facultad que ustedes ni se la pueden imaginar. Bueno, ya después de esta introducción voy a ceder el uso de la voz a la maestra Amparo para que ella nos diga los cambios que ella vio cuando ingresó a nuestra facultad. Muchas gracias, doctora.
Bueno, pues yo considero que fuimos como esa generación de transición, pienso, porque como que nos tocó lo último y lo nuevo, ¿no? O sea, como que estuvimos en esa tesitura. Justo en la parte de la infraestructura que usted refiere, pues nos tocaron las bancas todavía de madera y de metal que estaban fijas al piso, pero pues ya un poco desgastadas, ¿no? Porque las de madera te jalaban toda la ropa y las de metal eran muy frías a las 7 de la mañana y en invierno pues eran más frías, ¿no? Sí. Ahora en época de calor, por ejemplo, pues siempre la petición de los alumnos era que pusieran como pues cortinas o algo que no permitiera el paso de la luz porque era realmente penetrante, ¿no? La solución que en esa generación se dio fue poner cortinas. Y eran unas cortinas azules grandísimas que se arrastraban, ¿no? Pero bueno, ya te protegían. Otras que no tenían, poníamos cartulinas, por ejemplo, ¿no? Para un poco cubrir. La ventilación siempre ha sido la misma, eso sí, no ha cambiado mucho, ¿no? Pero además, pues éramos generaciones de 100 alumnos, o un poco más, ¿no? 120. Y era muy evidente porque si llegabas temprano, pues tomabas un buen lugar, ¿no? Que no estuviera la silla mal, ¿no? Que te jalara toda la ropa o que no te tocara una que ya se estaba desvencijando, ¿no? O sea, era muy evidente. Pero además, aquellos que no alcanzaban lugar, fíjese, nos sentábamos en la... ¿sí? En el estradito ahí en la tarima, ¿no? Y ahí tomábamos clase y tomábamos el apunte, ¿no? Yo creo que en estas cuestiones de si eran más alumnos o alumnas, yo creo que todavía eran más alumnos, eran más chicos respecto a mujeres que nos habíamos incorporado ahí a los estudios, ¿no? Sí, no estaba en la parte de las rejas, solo las principales, ¿no? Sí, como bien dice, las rejas fueron muy, muy posterior, yo creo que muy, muy reciente, sobre todo porque lo que ahora es el Jardín de los Eméritos, que siempre ha sido el Jardín de los Eméritos, pero existía ahí, pues, una especie de mito, que no podías caminar por ahí porque nunca te ibas a titular. Y ustedes comprenderán que nadie se atrevía a pasar por ahí, entonces mucho tiempo, pues, no hubo esta exigencia de reacomodo, había una especie, pues, no sabía como monolitos ahí donde estaban los nombres de los eméritos. Tumbas le llamaban. Ajá, ¿no? Y entonces pues estaba lleno de pues de las plantas y todo, pues nadie se atrevía, ¿no? Entonces hasta parecía un poco abandonado. Si tienen la oportunidad de ver fotos, parece que estaba abandonado, pero era por este mito. Nadie se atrevía a poner un pie porque nunca se iba a titular, más cuando te enterabas de compañeros que no se habían titulado, ¿no? Y decías, creo que ahí fue y pisó, ¿no? En cuanto a la biblioteca, ya estaba la biblioteca con la estructura que ahora tiene y los acervos sigue siendo la misma división que tienen. Por supuesto se incorporaron, dado esta cuestión de inclusión progresiva, pues las aulas para personas con discapacidad, por ejemplo, que era el aula Temis, ¿no? Que ahora ya cambiaron también de nuevo el lugar, pero fue de las primeras que se incorporó. Nos tocó también el momento en que se puso el águila, por ejemplo. O sea, nosotros cuando entramos no estaba, y cuando íbamos como a media carrera ya, y pues salimos ahí con foto, ¿no? Con el águila, ¿no? Había también en respecto a cómputo estaba justamente en lo que hoy es el Salón de Usos Múltiples, ¿no? Enfrente de Secretaría General, ahí estaba el aula de cómputo, ahí y ahora pues ya está hasta el último piso ya con toda su distribución actual, pero porque además también entramos en la transición del uso de computadora. Antes todavía nos tocó máquina de escribir, ¿no? O sea, todavía hacías como tus trabajos en máquina de escribir, ¿no? Algunos que nos pedían a mano, pues todavía. Pero computadoras, pues sí era todavía muy, muy pocas familias, yo creo que tenían su propia computadora, y pues muchos acudíamos más al centro de cómputo. Ahí, por ejemplo, ¿no? Usábamos los disquetes, ¿no? Que ahora pues ya son como una rareza, ¿no? Era muy evidente porque si el disquete pues tenía virus, ya se te había desaparecido todo tu trabajo. Hubo muchas lágrimas ahí, pues es que justamente el disquete les falló, ¿no? Pero, por ejemplo, en esa parte fuimos viendo esa transición, ¿no? Al compact disc, a la USB, y ahorita pues ya está en lo que dice en la nube, ¿no? Entonces ahí también es muy evidente, pero entrábamos. Sobre todo porque nuestras inscripciones todavía eran como en ese estilo. O sea, si tú te querías inscribir
a tus grupos, no lo hacías desde tu casa si no tenías una computadora y menos si tenías internet. Nosotros veníamos aquí a la facultad, de hecho las mamparas eran lo que ahora son nuestras referencias de profesores, o diríamos esta página de misprofes.com en donde te anotan todo lo que, pero decían de los profesores, ¿no? Nosotros acudíamos a las mamparas, ¿no? Sí, había uno ahí que eran muy respetuosos, excepto uno que ya de repente te dejaba ir las notas sobre los maestros, por ejemplo, ¿no? Y entonces venías, hacías tu borrador de profesores en una hojita que te sellaban, te daban tu turno y pasabas a centro de cómputo a hacer tu inscripción. O sea, sí era toda un proceso ahí de selección. ¿No? Entonces ahí, como que estas partes, ¿no? Ahorita pues ya desde bueno, ya hablará Gaby, ya le estoy abarcando su tiempo, ¿no? No, es que me recordaste otras cosas. Nosotros íbamos directo con el maestro, y el maestro hacía la lista de su puño y letra y luego la pasaba pues, a las autoridades o eso, pero nosotros íbamos directamente con el maestro, entonces el maestro te anotaba, y como bien dices, pues yo estuve en salones que a veces la tarima tenía 2 filas, o sea, una pegada a la pared y otros en la orilla, ¿no? Porque pues, éramos... Claro, o los salones que ahora son auditorios. Sí. Por ejemplo, el Benito Juárez, ese era el anexo 1 y estaba anexo 1. Enorme, o sea, el salón que se llenaba también. Yo ahí llevé clase con Recasens, con Margadant y con Cervantes Ahumada. Fíjate, ya Cervantes Ahumada era que 3º o 4º año. Con Cervantes igual se llenaba, y la tarima doble fila para esto. Después de la historia antigua, Gaby, modernízanos. Bueno, para empezar, creo que el cambio más notable es ya la cantidad de mujeres que están dentro de la carrera, principalmente. Y pues todos los maestros hablan de eso, justamente de la transición que hubo, de que ahora ya pues es más la presencia femenina que existe dentro de las aulas. Y no, pues sí. Creo que sí hay. Lo confirmo. Ajá, y creo que hay muchos cambios, pero lo favorito de los maestros de primer semestre es contarte la historia de antes, ¿no? Por ejemplo, lo de eméritos, a nosotros hasta nos pasaban las fotos y todo, y sí, pues la verdad, no. Yo tampoco pisé. Bueno, sigo sin pisar ahí. Por si eso no es. Ajá, por si eso no es, prefiero no pisar. Yo sí por el cemento, nunca por las plantas. Y creo que, bueno, a nosotros nos dijeron de que si en dado caso llegan a pisar, vayan y pidan, no sé, unas como plaquitas, y que ahí pidas perdón. Ah, mira, eso no sabía. Esa parte no sabía. Que tienes que ir a pedir perdón ahí y que chance, así te titulas. Pero pues sí nos cuentan como que todos estos antecedentes, y creo que pues lo más moderno que hemos visto ahorita, por ejemplo, son los elevadores en el piso 3. Bueno, los ventiladores. Pues antes no teníamos aire y te encerraban los maestros y era estar ahí sude y sude, pero ahora pues ya medio los prendemos, pero creo que como que el cambio más notable que se ha tenido. Y respecto a los compañeros, pues la forma en que tomamos los apuntes, ¿no? Porque pues sí, antes era mano, todavía me tocó en 1º y 2º semestre, pero ahorita ya en 6º ya no, ya la mayoría está en la computadora, la laptop o hasta en el teléfono, y todo pues lo suben a la nube y ya es como que más fácil, en el aspecto de que hay algunos que nada más ponen el teléfono ahí a grabar y ya se va transcribiendo solito, entonces ya no le ponen como que tanto empeño a dedicarle a sus estudios, y creo que es el cambio que se ve más notable, porque antes pues las consultas eran en los libros, directamente ibas a la biblioteca. Y ahora la biblioteca pues nada más la ocupan para resguardarse el frío o para las clases en línea, pero siento que sí ha habido como que ese cambio en tanto a los conocimientos que se adquieren dentro del aula y fuera de ella. Y ahora que lo dices, por ejemplo, nosotros fuimos de cátedra magistral, ¿no? Realmente, o que el profesor hacía apuntes en el pizarrón, nos tocaron los pizarrones con gises, ¿no? Entonces era, el maestro hacía sus notas o así, pues tú tomabas, ¿no? Yo creo que lo más avanzado eran diapositivas, ¿no? O sea, que el disco de las diapositivas, de donde, con acetato. El acetato fue primero. Sí, yo debo decirles, bueno, tú lo sabes muy bien, que yo escribía en el pizarrón, ¿no? Al principio pues, era lo habitual, el pizarrón con tu gis blanco y tu borrador. Obviamente me tuve que ir modernizando por varias razones, pero una de ellas es porque los alumnos llegó un momento en que no me entendían, porque yo hago letra manuscrita, como ustedes bien saben, y entonces llegó un momento en que los alumnos no entendían,
Entonces lo primero fueron esto que acabas de decir. Los acetatos. Los acetatos que nos prestaban, se hacían y nos prestaban los aparatos y entonces ya, pero esa fue la razón por la que, y ahora pues ya cuando usas el pizarrón, pues ya te dicen, es antigua, ¿no? Sí, porque la computadora y la pantalla, de hecho los salones se reestructuraron bajo esa tesitura. No hay plumones, ya el GIS ya pasó, yo tenía mi porta GIS muy educadamente para escribir, pero esa fue la razón por la que dejé de usar el pizarrón, porque ya no, los alumnos no me entendían, entonces, pues antes de llegar a la modernidad de los acetatos, pues traía yo un cuadrito y algún alumno me hacía el favor de escribirlo para que ya sobre esa pauta poder, sí, creo que el apoyo ya sea en el pizarrón o las diapositivas ayuda mucho, ¿no? Pero sí, realmente, esa fue la razón, ¿no? Que a mí me gustaba escribir en el pizarrón y eso, pero pues no, tuve que dejar bueno, hoy la mitad no me entienden, porque soy antigua, soy de letra manuscrita, que además, fíjate, la letra manuscrita que los modernos no entienden, en cambio nosotros sí entendemos la letra de ustedes, tenemos la habilidad de las dos letras, la de imprenta y la Palmer obligada, y al revés, ¿no? Sin embargo, dejaron de enseñarla, ¿no? Sí, no, ya todas estas cuestiones que estas habilidades que se aprendían en educación básica, pues sí, poco a poco han dejado sobre todo porque no se reafirman, ¿no? O sea, no se reafirman cotidianamente, entonces, justo eso, ya no hacemos como dice Gaby, no el ejercicio, sino que incluso pongo mi maquinita y solita me la la imprimo, ¿no? Ya tengo mis notas. Bueno, las tienen, de que las leen y las estudien, ya es otra cosa. Yo sí todavía soy de apuntes a mano y ya dependiendo del maestro, ya así con la tablet. Pero, o sea, yo prefiero los maestros que sí es de examen escrito o de que no permito teléfonos, o sea, que todo a mano, porque yo soy fiel creyente de que mientras tú escribas, como que vas aprendiendo las cosas. Pero, por ejemplo, ahorita apenas tuve un examen de Derecho Sucesorio y larguísimo. Y muchos de que estábamos ahí escribiendo todo lo que daba, pero muchos no acabaron y todos salimos con la mano temblando, pero algunos la tenían hasta engarrotada. De que de plano ya no escribían a mano, ya toda la computadora, pues les costó más y pues si uno acabó medianamente el examen, pues ellos no. Y a la mitad llegaron. Pero es justamente porque se pierden todas estas habilidades y creo que también va de la mano con la pérdida de las relaciones sociales que existen, porque pues actualmente no se mantienen. Casi siempre cambias de semestre, te duran 3-4 semestres los amigos y se distancian, ya sea por el cambio de turno, por las diferentes problemáticas que existan, pero creo que ya no existe esa convivencia o esa unión que existía antes. Sí, no, que a mí igual me sigue sorprendiendo la lectora que hasta la fecha con sus mismos compañeros de grupo, ¿no? Si nosotros, bueno, por lo menos de servidora, saben dónde están, ya es mucho. Porque te los encuentras así como en el PC. Ahora, bueno, ahí podríamos destacar una ventaja de Facebook, ¿no? De estas redes sociales en general, ¿no? Puedes localizar a tus compañeritos que están en otras latitudes, en otros proyectos, ¿no? Y ya no es físico así como la doctora, de que saben en dónde están, ¿no? Se reúnen, ¿no? Comparten todo lo que acontece, ¿no? Sí, ahí es donde te preguntas si estas modernidades, de alguna forma, entre comillas, nos han deshumanizado, ¿no? Porque, les digo, convivíamos mucho, ¿no? En otras circunstancias, a lo mejor otro mundo más tranquilo, no tan acelerado, no con tanta modernidad, pero las relaciones permanecían o permanecen, ¿no? Yo tengo compañeros de la preparatoria, por ejemplo, pero y ahora no, eso no se ve, lo que decías, ¿no? O sea, casi cambian de amigos también, ¿no? Cambian de semestre y cambian de amigos, ¿no? No sigues. Y a mí en lo particular, ¿sabes? Me llama mucho la atención esto, ¿no? Porque no socializan. Llegas al salón y no hablan entre ellos, todos están en el teléfono. El semestre pasado yo hice el ejercicio de preguntarles, ¿te acuerdas? Sí. Que me dijeran el nombre de 2 compañeros, y de qué prepa venían o de qué CCH, y no podían. Y ya estábamos como a 2 meses de haber iniciado, mes y medio, no sabían. Y entonces se refieren al otro como a mi compañero, ¿no? Pero no con su nombre.
pero llegas al salón y todos están con el teléfono. Pues yo les digo, a ver, dialoguen, conversen, ¿no? Siquiera sepan cómo se llaman, ¿no? Yo puedo entender que a lo mejor ese efecto, como lo hemos comentado en alguna ocasión de lo de COVID, pero sí siento que se socializa menos, ¿no? No sé si hasta qué punto podemos llamar un individualismo exacerbado, ¿no? Porque ya mi compañía es el teléfono. La vida, ¿no? Sí, ¿no? Sí, yo creo que se trauman más si se le pierde el teléfono que si un compañero le pasa. Sí, justo en esta parte veíamos, ¿no? O comentaba yo hace unos días que en este uso de la tecnología cómo se ha incorporado en el aula, ¿no? Y que nosotros hemos visto eso. Justamente a partir de estos lineamientos que establecemos para el curso. Yo decía, antes, por ejemplo, en nuestro caso que recogíamos los teléfonos, ¿no? No es porque los usábamos nosotros, sino porque era en esta dinámica de que potencializar la atención del alumno, ¿no? Y entonces pasaba que con que recogieras uno ya no volvías a recoger en todo el semestre ninguno más, ¿no? Ahorita hasta se compran otro, ¿no? No, o sea, de decir, o sea, que ¿cómo ha sido justamente ese cambio? Cuando el sentido no es ese. Lo que hemos destacado es, van a ser juristas, van a trabajar con normas en todos los sentidos. Entonces, pues son unas normas que tienes que seguir, ¿no? Que en ese sentido, pues es esta formación integral, o sea, no es por otra cosa, ¿no? Porque, pues puedes estar haciendo muchas cosas en el teléfono, menos estar poniendo atención, claro, ¿no? O sea, claro, estás distraído y entonces, pues sí, cuando vienen los exámenes, pues es que me reprobó. No, es que no pusiste la atención, ¿no? El teléfono no te lo permite. Entonces va con ese sentido, ¿no? No es con el sentido de restricción de eso, sino en el sentido de que, pues aquí vienes a adquirir los conocimientos que más tarde puedas ejecutar afuera, ¿no? Claro, pero obviamente la concentración o la atención, no sé cómo llamarla, la han perdido. O sea, tristemente yo siento que la han perdido porque te das cuenta que llega un momento en que ya no están, o sea, físicamente están en el salón, pero mentalmente ya no están en el salón. Y como se ha hablado de los techos de cristal, pues yo hablaría de los jóvenes de cristal, ¿no? O sea, no los puedes tocar ni con pétalos de una rosa. Y creo que esto no es, bueno, la vida no es así, ¿no? Entonces, sí, yo también les digo en el salón, o sea, que hay unas normas que las autoridades nos han indicado que debemos de cumplir. Y les cuesta mucho trabajo. Lo del teléfono es que es terrible. También aquí en Descarro tengo que decir que también algunos maestros no le dejan el pizarrón escrito, no lo borran, la pantalla abajo, ¿no? Entonces, yo también les digo eso, estamos estudiando para ser abogados, o sea, de alguna manera defensores de la norma, y si ustedes no las quieren cumplir, pues ¿quién las va a cumplir, no? El panorama de nuestra facultad pues, ha cambiado en este sentido, porque en mi época, obviamente, pues nadie iba a actuar de forma distinta de la norma que te había dado el maestro el primer día. O a veces yo creo que ni las daban, yo ya no me acuerdo, pero como que las tenías subsumidas, ¿no? Sabías que tu comportamiento en el aula tenía que ser de una manera determinada, ¿no? Como eso de estar saliendo y entrando del salón. Yo creo que era impensable para los maestros y para nosotros, ¿no? O sea, o llegabas a la hora que antes, porque cuando el maestro llegaba cerraban la puerta. Uh-huh. Sí, ahí por ejemplo sí había profesores que eran flexibles en el sentido pues, no pasa nada, ¿no? Claro, 5 minutos, 10 minutos, lo máximo 10 minutos. Yo creo que alguien que pasara los 10 minutos no se atrevía, por uno mismo, no se atrevía a abrir la puerta, ¿no? O sea, sí, yo creo que ahí como que iban implícitas ese tipo de normas de comportamiento, ¿no? O sea, pero ahora llegan hasta media hora tarde. 5 minutos antes de que se acabe la clase, querida, para decir que sí vine a la clase, o sea, ¿no? Sí, entonces, no es eso. Sí, porque por ejemplo en ese sentido, lo que dice, no teníamos esos lineamientos ahí pegados, ¿no? Pero entendíamos que había ciertas reglas que debíamos de seguir, ¿no? Nadie se atrevía, como diríamos, pues a violarlas en ese sentido, ¿no? O sea, también entrabas al salón y salías hasta
pues que se terminaba la clase, ¿no? O sea, no concebíamos, ¿no? La mayoría del grupo no concebían salirse, ¿no? Le ponías atención al maestro, ¿no? Tomabas tus notas, participabas, ¿no? Ahí sí, pues muchos maestros sí de, a ver, participe y dígame sus argumentos, ¿no? Sí, ¿no? Y los demás, pues, callados y escuchando lo que el compañero tenía que decir, ¿no? Era como esa norma de mientras alguien habla, pues los demás escuchamos y ponemos atención. Pero sí, o sea, yo me recuerdo que eran muy pocos los que al inicio, pues te decían cómo iba a ser la tesitura en el aula, todo, o sea, en automático se daba por hecho, ¿no? De que había normas y que había que cumplirlas, ¿no? Ahora las dices y no las cumplen. No, hay maestros que dicen sus propias reglas y no las cumplen tampoco, ¿no? Sí, ahí hemos visto como ese cambio, ¿no? Porque una cosa es ser flexible, ¿no? Y otra que ya pues raye totalmente en la nada, ¿no? No sé. Porque al final es como volvemos a lo mismo, este parámetro formativo, ¿no? Si no reconoces pues estos lineamientos mínimos, o yo me pregunto, ¿no? Si en un tribunal pues le vas a decir al juez, pues hay que decir ahorita vengo porque voy a ir a comer mi torta, voy al baño. Voy al baño, que de antemano presupones que ya debes de llevar desayunado, no, porque vas a defender la libertad de una persona o los bienes de una persona, ¿no? Y entonces pues tienes que estar centrado en las estrategias que tú vas a tomar para esa defensa, ¿no? Pues sí, no me puedo imaginar que alguien diga, ahorita vengo. Ay, quédese usted, señor juez, con él. No. O hablando de la modernidad, que se ponga a hablar por teléfono, ¿no? Que reciba una llamada, pues no. Obviamente nunca he sido practicante, pero sí, no lo puedo entender, no me lo puedo imaginar que hay. Hola, ¿cómo estás? No puede ser, o no debería de ser, ¿no? Mira, físicamente ahorita que estábamos hablando también, las escaleras que están hacia la calle, esas no había, era una barda. No había. Y como soy tan antigua, para los que piensan que no hubo cafetería, había cafetería, esos salones que están abajo y donde está el almacén, ahí era la cafetería. Soy tan antigua que había cafetería. Bueno, ahora que habla de antigüedad, hay una de nuestro auditorio, una chica que pregunta, ¿cómo fue que se tomó la iniciativa de convertir lo que era la Facultad de Ciencias Políticas en el anexo de la facultad? Creo que fue al revés, ¿no? Fue al revés. La Facultad de Ciencias Políticas se funda, ya no me acuerdo, en los 51, 55, por ahí más o menos. Precisamente participaron activamente en la Fundación de Ciencias Políticas el doctor Lucio Mendieta y Núñez, un gran sociólogo de nuestro país, y de alguna manera también Luis Recasens ayudó a eso. Y entonces se funda en ese momento la Escuela de Ciencias Políticas. Voy a hacer un paréntesis porque seguramente ustedes acaban de ver que se está celebrando el 75 aniversario y en alguna noticia vi que porque el Consejo Universitario decidió que se llamara facultad. No. El cambio o el nombre de facultad en el amplio sentido, ciencias políticas, medicina y todo, se da cuando se establecen los estudios de doctorado. Entonces, por eso era Escuela Nacional de Jurisprudencia y en el 55, como se establece el doctorado en la Facultad de Derecho, entonces cambia a Facultad de Derecho. Cerrado el paréntesis. Vuelvo a donde estábamos. Entonces, la Facultad hoy Facultad de Ciencias Políticas, ese era su edificio, donde hoy es la escuelita, así es que imagínense el tamaño que tenía. Era una escuela que nació pequeña o muy pequeña, si lo queremos ver así. Lo que hoy son las oficinas del médico y de asuntos multilaterales y donde está la fotocopiadora, esa era la cafetería de ciencias políticas, porque en esa época pues, casi todas las facultades y escuelas tenían sus propias cafeterías. Entonces ahí es donde, digamos, se establece la Escuela de Ciencias Políticas. Yo la verdad no recuerdo si era facultad desde un principio o fue escuela primero, y ahí era. Claro, como ustedes seguramente comprenden, creció mucho, son 4 o 5 licenciaturas,
sociología, ciencias políticas, relaciones internacionales, etcétera. Entonces, obviamente, en muy poco tiempo fue muy pequeño y ya no podían estar ahí. Entonces se hicieron sus edificios, que son ahora 5 o 6 edificios. Entiendo que es un edificio por cada licenciatura, creció. Y precisamente su auditorio, o uno de los auditorios, lleva el nombre de Lucio Mendieta y Núñez. Cuando se traslada ciencias políticas y que la facultad pues, no tiene dónde crecer, porque la estructura inicial se cedió esos salones o esa parte a la Facultad de Derecho, pero inicialmente fueron de ciencias políticas. Ahí es donde se establece cuando se funda. Luego ya, como la facultad no puede crecer, pues también este edificio, ¿no? Este edificio donde estamos en el canal era el comedor universitario, donde estamos hoy SUA y a distancia de la Facultad de Derecho, pero pues se terminaron eso y se han rescatado, yo creo que se han dado por el crecimiento de la facultad, ¿no? Aunque hoy en día pues también todos diríamos, pues necesitamos más espacio, ¿no? Es una facultad que ha crecido mucho, tenemos ya un edificio de posgrado, entonces sí, y eso era, sí, la escuelita era inicialmente de ciencias políticas. Claro, sí, ahora me recuerda también, justo hablando de este espacio, ¿no? Que había un proyecto de creación de seminarios para la facultad, pero dada la declaratoria de patrimonio de la universidad, pues ahí se quedó en eso, en proyecto, ¿no? Claro, porque ahora donde circula el Pumabús, para que yo me explique, ahí se estacionaban, o nos estacionábamos de los dos lados, y realmente quedaba un carril de circulación. Y cuando se hace la declarativa de patrimonio de la humanidad, un requerimiento fue precisamente que solo las áreas que originalmente eran estacionamiento, solo esas podían serlo. Obviamente esto implicaba que ya no se podían estacionar autos ahí, y fue cuando se tomó la decisión que el estacionamiento del estadio se utilizara para los alumnos, y bueno, considerando a los maestros, lo que era originalmente estacionamiento se dio a los maestros y a los trabajadores administrativos, pero fue requerimiento de la declarativa, que es cuando surge también el Pumabús, que eso no existía, que ha crecido muchísimo también, porque ahora creo que ya hay 12 o 13 líneas del Pumabús, ¿no? Del crecimiento que ha tenido la universidad misma, ¿no? Que hay más todavía. Sí, porque habría que ver, por ejemplo, el Filobús. Me vino a la mente el Filobús, ¿no? Sí. Que hace justo un recorrido diferente al que haría para... Sí, no tiene a dónde crecer filosofía, porque somos los originales, y entonces ya tiene 2 edificios fuera de... Y es más, Filobús, sí, también. Ese se nota el crecimiento, ¿no? De la universidad en ese sentido. Si de por sí era grande, bueno, y hay que precisar, que seguramente lo saben, que la declarativa es solo el circuito interior, o sea, lo que originalmente se realizó, ¿no? En el año 55, que fue 54 creo que fue cuando el primer curso que se dio aquí en Seguya, ¿no? Que se pensaba en su momento que iba a ser un elefante blanco, y ahora no. No le vemos. No entramos, queremos más, porque si ustedes hacen un recorrido que yo creo que ninguno conocemos en su totalidad Ciudad Universitaria, vas a encontrar que hay construcción, que se están haciendo nuevos edificios, ¿no? Sí, no solo cuestiones de mantenimiento, justo en la parte que correspondería, ¿no? De preservación de las áreas que están dentro de la declaratoria, ¿no? Claro, sí, solo es el circuito interior, ¿no? Y que si era otra... Si ya parecía grande, ahora es inmensa, ¿no? Ahora, Amparo, en tu experiencia, precisamente ya desde las dos perspectivas, ¿no? ¿Cómo ves a las generaciones? Pues mire, no quisiera hacer una evaluación, porque yo creo que al final, cuando hablamos de contextos, pues sí, claramente vamos a encontrar
diferencias, ¿no? O sea, entre las generaciones, si tomamos los rangos, ¿no? Pues casi estamos como 3 o 4 generaciones conviviendo al mismo tiempo. Entonces, pues tratar de encontrar los consensos sí es muy difícil, ¿no? Entonces, si yo quisiera hacer como este análisis, pues lo haría justamente desde mi perspectiva, que sería meramente académica, que es donde yo creo que puedo permitirme hacer esta diferencia, ¿no? No puedo decir que desde la perspectiva de alumnos, porque todos fuimos alumnos, ¿no? Todos tuvimos como nuestras cosas en su momento, pues el momento que nos tocó vivir al final del día, ¿no? Pero, por ejemplo, desde este lado de la academia, pues sí, yo puedo notar en estos años, pues que ciertas cuestiones que debían de ser todavía comunes en todos los alumnos, pues se han ido perdiendo desde mi perspectiva. Es muy notorio, dado este avance tecnológico, que alumno pues no depende propiamente de una tecnología, es decir, que todavía consulta en los libros, ¿no? Que todavía va a los acervos, que incluso disfruta ir a los acervos, ¿no? Y que simplemente la tecnología lo toma como efecto orientativo, ¿no? Como efecto de complementar, ¿no? A alumnos que totalmente dependientes de la tecnología, ¿no? O sea, incluso para los trabajos. ¿Por qué puedo decir esto? Porque mi experiencia en las 3 modalidades, ¿no? O sea, escolarizado, abierta, a distancia, pues es lo que me ha permitido también, ¿no? En distancia, pues se dan casos de alumnos que literal se copian ChatGPT, así como lo consultaron, ¿no? Ni siquiera lo editan, ¿no? Entonces, ¿y cómo se da cuenta uno? Porque leyendo, al final dices, la misma máquina te dice, o la misma inteligencia, ¿no? ¿Quieres que lo adapte a un texto más sencillo o que lo dé más complejo? Y tú dices, pues esto no lo vio, ni siquiera lo copió y lo pegó, ¿no? Claro, pues eso va a redundar al final en su aprendizaje, porque si no tiene estas habilidades de discernimiento de la información pues está saliendo todos los días, cada segundo hay nueva información, ¿no? Entonces el reto es primero ese discernimiento del tipo de información, ¿no? La consulta de las fuentes, siempre decimos, ¿no? Pues no es lo mismo que consultes en el rincón del vago a que te vayas a un acervo de una universidad, ¿no? Es decir, o de un instituto y que puedas ver el tipo de información que estás consultando, ¿no? Entonces, justo en esa parte, por ejemplo, sí vería grandes diferencias entre las generaciones, ¿no? Estas habilidades, por supuesto, de escritura, ¿no? Yo que en sistema abierto, pues les digo, justo bajo esta tesitura que nos decía Gaby, ¿no? Lees, ¿no? Subrayas, todavía haces tus notas y todavía contestas tu cuestionario, pues estás repasando 4 veces, ¿no? Pero además estás comprendiendo que sería ese el objetivo, no solo repetir, sino comprender y que lo vas a plasmar en un producto que es contestar un cuestionario. Yo siempre lo pido igual a letra de molde y pues siempre les digo, yo no estudié ese arte interpretativo de jeroglíficos, porque entonces ahí ves justamente quien ha hecho este esfuerzo cotidiano de escribir, ¿no? Una y otra vez, pues lo va perfeccionando, de quien pues literal solo tomó la tecnología y al momento de escribir no lo puede ni siquiera descifrar él mismo, ¿no? O quien le escribe. En ese sentido, pues por ejemplo la de ortografía, doctora. Sí, yo sé que todos tenemos nuestras fallas ortográficas, ¿no? Yo hasta les digo, pues en nuestros tiempos traíamos el diccionario, siempre en tu mochila no podía faltar un diccionario, ¿no? Había incluso diccionarios de bolsillo, ¿no? No, pero además te bajaban calificaciones y tenían muchas faltas ortográficas. No, y ahorita como que esa es la menos preocupación, que aún utilizando la computadora. Yo siempre les digo, las máquinas no saben de ortografía, pero ustedes sí, ¿no? Y justo ese tipo de situaciones, porque lo veo desde esta labor académica, ¿no? De que sí han notado esas diferencias, ¿no? Como cada vez dependen más de esta tecnología, pero les digo, pero imagínense que un día se va la luz, ¿no? Ya uno me dijo, maestra, pues recargo o sea, ya en esa exageración, ¿no? Pero, o sea, imaginemos eso, yo siempre les digo, cuando van a tener que interponer un escrito, ¿no? Y se va la luz o dicen la impresora huele el miedo y se les atascó, se les acabó la tinta, pues al final ustedes tienen que dar una respuesta, tienen que solucionar y pues a lo mejor la solución va a ser justamente eso, ¿no? Pues ese tipo de cambios se notaba, claro, doctora, en todo este
este transcurso, pero claro, es desde esta visión académica, ¿no? O sea, sí, yo creo que si lo veo desde la visión del alumno, pues no podría ser, porque todos tuvimos o tenemos nuestros contextos de vivencia, ¿no? Yo quiero preguntarte, Gaby, ¿cuál fue tu impresión cuando llegaste a la facultad? Por no preguntar porque estás estudiando Derecho, pero ¿cuál fue tu impresión? ¿Cuál fue tu sensación de cuando llegaste a la facultad la primera vez? ¿Cuál era la expectativa? Pues yo también, venía con la idea de que todos arreglados, en trajecito o así, todavía con esta idea de pues la formalidad, ¿no? Pero sí me sacó un poco de onda ya cómo venía vestida la gente, y yo así de yo me arreglé bien. Y más que nada con los maestros, porque yo esperaba que fueran como que más estrictos, pero hasta eso fueron como que más relajados. Y la forma en que cada uno asumió pues este cambio de prepa a universidad, porque tuve muchos compañeros que con la primera impresión que tuvieron de que no, o sea, uno, no vienen arreglados, dos, los maestros pues no te marcan pues, respeto a las normas, aunque sean las de salón, las de convivencia. Entonces a la primera, segunda semana se fueron. Y cuando se empezaban a ir, pues yo sí me empecé a cuestionar de que, pues si no se están cumpliendo estas ideas que teníamos nosotros del cumplimiento que inicia desde el salón de clases, o sea, desde lo que traes, los valores y todo eso, pues ¿qué me pueden enseñar si no lo pueden proyectar de esa forma en los salones? Entonces sí me tocó que muchos compañeros se fueran en las primeras semanas y varios sí se empezaban a cuestionar pues el quedarse. Y pues con todo eso uno también empieza de que si estaré haciendo bien esto, que la duda existencial. Ajá, pero creo que justamente es también por el aspecto de que el primer semestre no escoges maestros. Entonces pues ya en segundo, que ya te vas adaptando un poco más a lo que quieres y todo eso, pues en mi caso le vas agarrando cariño a la carrera y pues no me arrepiento de haberme quedado. Yo creo que lo que pasa es que es un cambio muy importante, tanto en lo personal, ¿no? Para los efectos ya se convierte así de la noche a la mañana en un adulto, ¿no? Aunque en casa te sigan consintiendo y todo, pero sí creo que la estructura académica o la relación maestro-alumno en la preparatoria todavía es más cercana, más familiar. Y en la facultad no. O sea, ya son adultos y se les trata como tales. Y entonces de un día para otro, ¿no? Además, creo que los maestros son muy flexibles en la preparatoria. A lo mejor en la época eran, pues ya de eso no me acuerdo. No, pero pues déjeme otro trabajo, o hágame otro examen, o, ¿no? Deme opción y eso. Ya en la facultad eso no, pues la generalidad, no quiero decir todos, pero la generalidad de los maestros, pues ya, o llegas con la sorpresa de que solo examen final, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo? A ver, repítame eso, ¿no? Porque entiendo que en la preparatoria pues todavía hay pues muchos exámenes parciales o actividades o trabajos, de repente llegan aquí y te dicen hasta el final, ¿no? Y también creo que esto sucede en el entorno, no solamente el familiar, ¿no? De que ustedes lo habrán oído que lo digo en clase, ¿no? Están la primera semana y ya les quieren hacer una consulta, ¿no? Tú que estás en la facultad de Derecho, oiga, pues si tengo una semana, todavía ni siquiera conozco toda la facultad, ¿no? Entonces sí como que lo vuelven un adulto en todo el sentido de la palabra y casi un profesionista, ¿no? Claro, porque yo creo que en la dinámica, y que lo hemos comentado, doctora, de nuestra sociedad, todavía son generaciones que son primeras generaciones de profesionistas. Pareciera que no, pero sí, son muchas primeras generaciones de profesionistas. Entonces, pues pareciera que no, pero sí, es como, pues no quisiera decirle una carga, porque no creo que sea tal, ¿no? Considerando que sí es un proyecto de vida, pero todas las expectativas sí de la familia, ¿no? De decir, pues es que yo no pude llegar, tú llegaste, ¿no? Y entonces pues sí, también como que es ese choque de decir, ay, es que de mí depende, ¿no? Todo, o sea, sí, ahora depende todo de mí, ¿no? Entonces yo creo que sí, ahí en ese aspecto pues es, impacta también en ese sentido, ¿no? Esta incorporación ya a este nivel de universidad. Sí, yo creo que es el orgullo de estar, porque todos queremos, ¿no? Llegar al campus CEU, porque aún dentro de eso, ¿no? Y eso lo vemos con los alumnos que hacen 2 horas, 3 horas,
Pero es el orgullo de estar, es el orgullo de estar en C1, ¿no? Y que pues, obviamente pues no todos pueden llegar. Entonces ya ese es un orgullo, pero al mismo tiempo, como bien dices, una carga. Pues la familia que sí, ¿no? Que realmente, y además llegas a un sistema nuevo, a una escuela nueva, donde no conoces a nadie, porque de casualidad te toca algún compañero que venía, ¿no? Claro, además esta dinámica que usted dice, pues es un año. Los que son de preparatoria, justo es un año, ¿no? Y entonces en un año es muchas cosas, ¿no? Pero aquí casi en un semestre, cuatrimestre, tienes que hacer todo lo que se hace en un año, ¿no? Entonces también, creo que los de CH ya vienen con ese modelo semestral, ¿no? Que aún así, pues es otro cambio. Pero sí, o sea, de decir todo lo tengo que casi comprimir, ¿no? En un semestre, ¿no? De todo lo que podía hacer, ¿no? A lo mejor me daba oportunidad del maestro, sí, pues un trabajito, ¿no? Y ahora te dice, no, y un examen final, ¿no? Y además unas fechas que ya están hechas, ¿no? No intervienes en eso y usted todo el libro, ¿no? Sí creo que es un cambio importante de alguna manera dejas de ser joven y te conviertes en un adulto de la noche a la mañana, ¿no? Con todo lo que esto implica y no hay un periodo de transición o un periodo de vamos tranquilamente a ir cambiando, ¿no? Siento yo que es casi de la noche a la mañana y entonces obviamente, amén de decir que hay una mala orientación vocacional, ¿no? Entonces sí, no sabes a lo que tengo, ¿no? Vienes un poco por el canto de la sirena. Derecho, pues es muy importante en ese sentido, ¿no? Las familias requieren. Que porque no hay matemáticas. Sí hay matemáticas. Gaby, dile, sí hay matemáticas. Y no se dejen engañar porque sí hay matemáticas. Y ahora ya no hay, pero había matemáticas jurídicas en un programa de estudios. A mí me tocó aplicadas al derecho. Sí, no, pero ya fueron conscientes y las quitaron. Creo que la volvieron optativa, tengo idea, no sé. No sé, creo que no. Pero sí, o sea, era una de las, dentro de tu tronco básico de formación. Sí, matemáticas aplicadas al derecho. Sí. Entonces, que no se dejen confundir, que no hay matemáticas. Bueno, pues ha sido un placer. Hemos estado compartiendo con ustedes experiencias personales. Espero que les hayan sido interesantes y atractivas. Agradecemos mucho su compañía y los esperamos la próxima semana en una nueva edición de su programa Societatis. Hasta entonces, bonita semana.